En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, amados hermanos, a su programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el libro de Lucas. El día de ayer hablábamos de cómo Jesús le dijo a Marta, la hermana de María, que María había tomado la mejor parte y que esa mejor parte que había elegido María no le sería quitado a ella. Se refería al escuchar al maestro. Se refería a que María estaba sentada a los pies de Jesús, bebiendo, comiendo literalmente la palabra del Señor. Y hablábamos de la necesidad de que nosotros comprendamos esta verdad, que lo básico, lo esencial, lo necesario es la palabra del Señor, y que debemos de tomar medidas, aún adelantándonos a los acontecimientos, para no perdernos las predicaciones, las conferencias que muchos maestros que han sido invitados a nuestra congregación dan a la congregación local para que los hermanos sean edificados en la fe. Eso es seguir el ejemplo de María, tener la intuición y sensibilidad de María, de captar, de entender cuál es lo prioritario en ciertos momentos de nuestra vida. En el caso de Jesús, cuando llegó a Betania, a la casa de Marta, de María y de Lázaro, ese es allí lo más necesario, la mejor parte era dejar a un lado las demás cosas efímeras, las cosas que no tienen mucha importancia, y sentarse a los pies del maestro para escuchar la palabra de Dios. Una vez que el maestro Jesús habló la palabra y María se edificó, indudablemente pienso yo que María se levantó y se fue para la cocina para ayudar a su hermana Marta a atender la visita. Pero antes de eso, lo importante era escuchar la palabra del Señor. Así que haga usted lo mismo, hermano, hermana, haga usted lo mismo. Cuando se anuncian las iglesias que van a haber conferencias especiales, enseñanzas muy buenas respecto a la palabra de Dios que nos ayudarán a resolver problemas personales, entonces demos prioridad a la palabra del Señor. Pasemos ahora al capítulo 11 del libro de Lucas. Si antes del capítulo 11, es decir, en el capítulo 10, a finales del capítulo 10, el Señor está diciendo que lo más necesario, lo fundamental, es la palabra de Dios y sentarse a los pies del Maestro que es Cristo. En el capítulo 11 se habla de otra cosa fundamental en la vida del cristiano, otra cosa prioritaria que nosotros le diríamos de poner atención, y es la oración. Capítulo 11, el Señor habla sobre la oración. Y dice así el texto: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid. Aquí la palabra decid significa que la primer lección básica y esencial
respecto a cómo debemos de aprender a orar, se refiere al contenido de la oración. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a pedir? ¿Cómo vamos a hablar o orar? Por eso el texto nos dice que el Señor dijo, decid. Entonces está haciendo énfasis el Señor en las palabras que vamos a pronunciar delante de Dios. Entonces dice el Señor, cuando oréis, decid, es decir, nos está dando como una agenda. Le dijo, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificad tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, o sea, a todos los que nos han ofendido. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, o sea, líbranos del maligno, de Satanás. Esa es la oración que se le llama, que nosotros los hombres, los cristianos, los teólogos del pasado llamaron el Padre Nuestro, porque así comienza, Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces, en la oración es importante lo que pedimos, pero más importante en la oración es la persona a la cual nosotros nos dirigimos. Es decir, que en el orden de importancia en la oración, Dios es lo más importante. Por eso el Señor dice que hay que santificar el nombre de nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bien, entonces, eso no es una petición, más bien es el deber que nosotros tenemos de que cuando nos ponemos de rodillas y tenemos acceso al lugar santísimo, hablamos a nuestro Padre y santificamos su nombre. Santificar significa apartar. Entonces, apartado sea tu nombre. O sea, santificado sea tu nombre. Está hablando de la persona de Dios. Dios debe de ser santificado, debe de ser puesto aparte de las demás cosas que hay en el mundo. Santificado sea tu nombre. Implica esta santificación reconocer la naturaleza, los atributos de Dios. Él es santo, Él es poderoso, todopoderoso, Él es bueno, Él es el Dios justo, el Dios que hace justicia y que nos ha justificado en Cristo. Él es el Dios veraz que no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. Entonces, hablamos de los atributos de Dios, a quien nos dirigimos en oración. Eso es prioritario, ese es el preámbulo de la oración. Eso de exaltar el nombre de Dios. Poderoso eres, fiel, justo, santo, misericordioso, clemente, lento en la ira, grande en la misericordia. Eres el Dios todo sabio, o el Dios que todas las cosas tú las conoces, Señor. Eres muy misericordioso. Nos has salvado por tu misericordia, por tu bondad y por tu gracia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando
cuando hablamos así. Estamos santificando el nombre de Dios, poniéndolo aparte. Nos estamos dirigiendo a Dios, que no hay nadie, absolutamente nada ni nadie como Él. Él es único, Él es santo. Eso es reconocer sus atributos. No nos apresuremos cuando nos ponemos de rodillas, aunque grande sea nuestra necesidad, a entrar así de romplón a la presencia de Dios, pidiendo y pidiendo y pidiendo. No, tomémonos el tiempo necesario para santificar su nombre, porque en el orden de las prioridades que el Señor establece en esta oración del Padre Nuestro, es que glorificar, santificar, reconocer los atributos, exaltar la naturaleza de Dios es lo más importante y prioritario. No es las peticiones nuestras, aunque son importantes, es Dios mismo que merece toda adoración. Usted va a ver en el libro de Apocalipsis, en el libro de los Salmos, en toda la Biblia, cuando se rinde tributo y adoración a Dios, en cómo se exalta sus cualidades, sus atributos, su naturaleza. Eso es lo que significa santificar el nombre de Dios, nuestro Padre Celestial. Santificado sea tu nombre, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Hay un lugar, no sabemos dónde es. Probablemente a la luz de otras revelaciones posteriores a las que Cristo está dando aquí, se habla de que Dios habita en un tercer cielo. Pero Cristo siempre, cuando oró, levantó los ojos al cielo y siempre dijo, Padre nuestro, oh Padre mío, que estás en los cielos. Y exaltó el Señor los atributos, la naturaleza, las cosas que el Señor hace, su bondad, su misericordia, cómo tiene misericordia, lento en la ira, pero grande, grande en fidelidad, en bondad, en misericordia. Él hace lo bueno. Padre bueno, porque no hay nadie como Él de bueno. Entonces, una vez que usted y yo, de rodillas en la mañana, en la noche o a cualquier hora que nos pongamos de rodillas, lo primerito que debemos de hacer es santificar el nombre de Dios, reconocer quién es Él, adorarle, magnificar su nombre, alabar su nombre, reconociendo sus atributos. Luego el Señor dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Venga tu reino significa que el deseo del que ora, el deseo suyo y el mío, es que el reino de Dios sea establecido. En nosotros los cristianos, en la iglesia, nosotros que hemos sido llamados y escogidos por el Señor, donde Cristo habita ya en nuestro corazón, Dios debe de reinar. Él reina, Él gobierna nuestra vida. Se puede decir que el reino de Dios ya ha venido a nosotros y que Cristo ocupa el centro de nuestra vida, el centro de nuestro corazón, que Cristo está sentado en el trono de nuestra vida. De tal manera que podemos decir, como dijo Pablo, no vivo ya yo,
mas Cristo vive en mí. Entonces, venga a nos tu reino. También el contexto histórico nos dice que los israelitas esperaban la venida del Mesías para establecer un reino, el reino de David, su padre, y establecerlo allí en Jerusalén como capital. Está hablando de la segunda venida de Cristo, y la expresión también habla de que Cristo debe de reinar en el corazón de su iglesia. Luego, la otra petición prioritaria es que se haga la voluntad de Dios. Así, aquí en la tierra, que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, de esa manera tan perfecta que se hace allá en el cielo. Porque anhela Dios que el ser humano en general y el ser humano en lo particular, hablando de la iglesia, de los redimidos, de los nacidos de nuevo, que debemos de hacer su voluntad. Todos los mandamientos, amonestaciones, exhortaciones y enseñanzas que Dios nos dio a nosotros, llevan o conllevan la intención de Dios, de que nosotros hagamos su voluntad. Cristo ejemplificó este mandamiento. Él dijo, yo he venido para hacer la voluntad del que me envió. Es decir, que lo prioritario, lo importante para Jesús era someterse a la voluntad de su Padre. Dijo, por esto me ama mi Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Entonces, Él siempre estuvo haciendo lo que agradaba al Padre. Esa también debe de ser nuestra actitud e intención, agradar al Padre haciendo su voluntad. Toda la vida hizo la voluntad. Yo hago la voluntad de aquel que me envió. Yo hago la voluntad de mi Padre. Aún en los momentos más críticos, cuando Él está a punto de morir, allí en el Getsemaní, Jesús dijo, mas no se haga como yo quiero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún sabiendo que haciendo la voluntad de su Padre significaba que iba a morir de una muerte sumamente violenta y dolorosa. Aún así, en esas circunstancias tan extremas, amado hermano y hermana, Jesucristo se sometió a la voluntad de su Padre. Así también nosotros. A lo largo de la historia de la iglesia, muchos cristianos han sido martirizados, han sido golpeados, torturados, les han hecho cosas horribles, han sufrido, pero jamás han negado el nombre del Señor, han permanecido firmes, han hecho la voluntad de su Padre Celestial. Entonces, una de las cosas esenciales que debemos de pedir es que Cristo reine totalmente en nuestro corazón y que nosotros en todas las decisiones de nuestra vida tengamos la capacidad de hacer su voluntad. Dios quiere que oremos para que a Él y que le digamos a Él, Señor, enséñame
a hacer tu voluntad como se hace tu voluntad en el cielo. Quita de mí la rebeldía, enséñame a someterme a ti en todo. No sea yo quien gobierne mi vida, sé tú quien gobiernes mi vida. Esa debería de ser el motivo de la oración, uno de los motivos de la oración. Uno, que se haga la voluntad del Padre aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Y también el Señor habla que debemos de orar por las cosas que nosotros necesitamos. Las primeras cosas, por ejemplo, que se haga la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios aquí en la tierra, y que venga el reino de Dios, que gobierne Dios acá en la tierra, son cosas que tienen implicación en Dios. O sea, es la intención de Dios gobernar aquí. Es la intención de Dios que su voluntad se haga y se acate aquí en la tierra. Pero también hay en el orden de peticiones, necesitamos orar por nuestras propias necesidades. Entonces, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. De eso vamos a hablar mañana, de las necesidades propias del hombre, del cristiano en la oración. Mientras tanto, oremos, busquemos el rostro del Señor y oremos con sabiduría, porque Dios anhela que aprendamos a orar. Hasta mañana. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.